Muy buenos días. Hoy, en el día 312, leeremos los capítulos 20 y 21 del Evangelio según Juan. De esta manera, daremos por terminado este libro. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo
tengáis vida en su nombre. Ahora leeremos el capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos dos capítulos que hemos leído. En el capítulo 21 se nos presenta, en el capítulo 20, perdón, se nos presenta a Jesús, quien ha resucitado. Y vemos allí un amor que madruga. Vemos en la vida de María una mujer que
se levanta muy de mañana, dice la Biblia, que siendo aún muy oscuro, como lo relata el versículo 1, y va a ungir el cuerpo del maestro, va a buscarle. Y mire lo que dice la palabra tan hermoso. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Un amor que madruga, un amor que le entrega lo primero al Señor, un amor que le dedica al Señor lo que Él merece. Y así debe ser nuestro amor para con Dios. Un pensamiento racional ante un hecho sobrenatural que no entendemos. Versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Sabemos que Jesús había resucitado, ella no sabía. Este fue un hecho sobrenatural. Y ante ese hecho sobrenatural, ella, al no ver el cuerpo de Jesús, pensó que se lo habían robado, que se lo habían llevado, que lo habían trasladado a otro lugar. A veces nosotros nos cuesta entender las cosas que Dios hace. Y ante esas cosas que Dios hace, nosotros le anteponemos o nos imaginamos sucesos que son reales y que son racionales, pero que no son lo que, o bueno, no tan reales, sino más bien racionales, pero que no son reales. Aquí la realidad era que Jesús había resucitado, pero María pensaba que se lo habían llevado. ¿Cuántas veces vivimos una realidad que no aceptamos porque tenemos en nuestra mente una manera racional y lógica de ver las cosas? Una reacción de dolor al no entender lo que Dios hace. Versículos 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. ¿Cuántas veces miraría María? Ella ya había visto la piedra removida, ella ya había visto que el cuerpo del maestro no estaba allí y lloraba y miraba. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Que nosotros lloramos y nos lamentamos por sucesos que ni siquiera se han presentado, que a veces damos por hecho que han ocurrido sin darse. Ella daba por hecho que se habían robado el cuerpo de Jesús. Ella daba por hecho que alguien lo había trasladado sin contarle dónde. Y eso le hizo causar dolor, no entender cómo Dios obra. Incluso Dios ya se lo había advertido, pero ellos no lo entendieron. Dios les dijo, Jesús les dijo, yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Ellos no lo entendieron hasta que no vieron a Jesús. ¿Cuántas veces Jesús nos ha dado promesas, pero nosotros no entendemos, no las miramos, damos por hecho lo que miramos en lo físico, las circunstancias, y muchas veces eso trae dolor al corazón, al no entender el obrar de Dios. Queremos ajustar a Dios a nuestra manera de vivir cuando nosotros debemos ajustarnos al pensamiento de Dios. Las lágrimas no nos permiten ver a Dios. Versículo 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Era Jesús mismo quien le hablaba, pero las lágrimas no le dejaban ver. Sus ojos estaban ciegos y sus oídos sordos para identificar la voz del Maestro. ¿Cuántas veces Dios nos está hablando y el dolor no nos deja entender? La alegría de escuchar su voz. Versículo 16. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Cuando él la llama por su nombre, ella entiende la voz del maestro. Ella le conoce y ella le identifica y produce un contraste, porque antes había llorado, ahora siente alegría. Qué alegría es cuando nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Un encuentro con Jesús nos da una fe que testifica. Versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Cuando usted y yo tenemos un encuentro real con Jesús, usted y yo tenemos una fe que queremos proclamarla, que queremos anunciarla, que queremos decirle a otros.
Señales inéditas, versículos 30 al 31, pero antes de estas señales inéditas quiero tocar la situación de Tomás, que Tomás había dicho: hasta que yo no vea el, sus manos con las señales de los clavos y meta mi mano en su costado, no creeré que es Jesús. Y muchas personas muestran esta reacción de incredulidad. Jesús dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros somos llamados a creer a la palabra, a creer al Señor. Y por último, señales inéditas, versículos 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay cosas que no podemos ver, hay cosas que no podemos entender, pero sencillamente cree que aún lo que aquí está escrito es lo suficiente, lo que necesitamos para creer. En el capítulo 21 podemos ver a Jesús como el restaurador. Y vemos allí un momento cuando olvidamos nuestro llamado, versículos 2 al 3. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Muchas veces quizás ellos pensaron que Jesús ya no iba a regresar y volvieron a su anterior trabajo. Jesús los había llamado cuando ellos estaban pescando y les dijo: vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Ellos abandonaron la barca, las redes, sus padres y siguieron a Jesús. Y acá habían regresado a sus antiguas labores. Quizás en algún momento habías dejado algo por causa de Cristo y lo has retomado porque te sientes desmotivado, desesperanzado. Dios quiere que vuelvas a escuchar su voz. El Señor vuelve y se presenta a ellos. La voz del Maestro nos trae esperanza, versículo 6. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Dice acá que 153 peces. Dios quiere que tú y yo podamos escuchar esa voz de Jesús que trae esperanza. Jesús nos llama a tener comunión con él, versículo 12. Les dijo Jesús: venid y comed. Él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué rico es que usted y yo le abramos el corazón a Dios y tengamos una comunión íntima con el Señor. Uno come con aquellos que son cercanos a uno y que podamos tener esa cercanía y comunión con Jesús. El momento de restauración lo vemos en los versículos 15 al 17, donde él llama a Pedro, busca a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? Y Pedro le dice: sí, Señor, yo te amo. Sabemos que Pedro ya le había jurado al Señor que aunque otros se escandalizaran, otros lo dejaran, él nunca lo iba a hacer, pero realmente lo hizo. Quizás Pedro se sentía apenado con el Señor por haberle negado y el Señor lo llama y le pregunta. ¿Y sabe cuándo deja de preguntarle el Señor? Cuando Pedro le da la siguiente respuesta. Se entristeció de que le dijese la tercera vez. Y miren cómo le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Aquí él se rindió, porque antes Pedro decía: sí, Señor, yo, otros lo van a hacer, yo no, otros se van a escandalizar, yo no, aunque me cueste morir por ti, yo lo voy a hacer, y sabemos que no fue capaz. Y aquí entendió que solo por la gracia de Dios es que podemos sostenernos. Qué rico es que usted y yo aprendamos a depender completamente de Dios y podamos decirle: usted es el que lo sabe todo, Señor. Un llamado a rendir nuestro señorío a Cristo, versículo 18. Esto de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejos extenderás tus manos y te ceñirá otro. Y incluso aquí dice que dio a entender cómo iba a morir y él murió así, pero acá dice que ahora es otro el que te va a ceñir, es otro el que te va a dirigir. ¿Y quién es ese otro? Dios. Es importante que usted y yo
nos dejemos dirigir por el Señor, le entreguemos a Él el señorío de nuestras vidas. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Te sientes culpable por haberle fallado al Señor? ¿O deseas permitir que su amor y perdón sean ese bálsamo que restaure tu vida? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.